buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros una gran bendición, una gran oportunidad que nuestro Padre, el Dios eterno, nos otorga para compartir con cada uno de vosotros un mensaje, un consejo de las Sagradas Escrituras. Tenemos clara convicción que en el momento en que la palabra de Dios se expone, se ministra, ello produce en nuestra vida fortaleza, restauración, consuelo, pero también a vuestro cuerpo físico fluye en nuestro ser interno, en nuestras células, coyunturas, huesos, fluye salud, sanidad, bienestar, para que nos mantengamos firmes. Por eso bueno es que como hábito tengamos el que diariamente tomemos cápsulas de las Sagradas Escrituras, porque eso hará que nuestra vida esté dentro de ese estado, dentro de esos linderos de bendición, de protección. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro ser, dice que penetra lo más profundo de nuestra vida hasta los tuétanos, y eso hace que entonces tengamos nuevas fuerzas y que podamos avanzar en esta tierra. Bueno, como usted sabe, estamos desarrollando esta enseñanza, esta serie de mensajes registrados en el libro de Josué capítulo 12, en donde vemos un listado de 31 reyes que Josué tuvo que expulsar, tuvo que derrotar para que tomase posesión de la tierra de Canaán. Estas 31 influencias era necesario erradicarlas, era necesario eliminarlas para que el pueblo de Israel se pudiera establecer, se pudiera ubicar en esa tierra que el Señor ya les había prometido y otorgado. Y todo esto trae una enseñanza para nuestro tiempo presente. Usted debe de saber que nuestro corazón a veces opera, a veces hay contaminaciones, a veces hay recuerdos, a veces hay influencias que se manifiestan en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y es de suma importancia que vayamos nosotros echando fuera, eliminando, ya que nuestro Señor nos ha rescatado, nos ha redimido, pero ahora nos toca a nosotros y hacer ese trabajo de limpieza, desde luego con la ayuda, número 1, de nuestro Padre Dios, número 2, de la palabra que Él envía, porque el agua de la palabra nos limpia, nos santifica. La comunión con el Espíritu Santo de Dios hará que también nuestra vida sea santificada, hará que nuestra vida esté dentro de un lindero de limpieza, pureza y santidad. Entonces, al estar viendo cada una de estas influencias, para nosotros es un mensaje de estar en constante revisión. Recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes llevará a su iglesia que esté dentro de ese estado, como lo dice el libro de Efesios. Viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Los participantes de ese rapto será la iglesia que esté preparada para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno es entonces ir eliminando, ir expulsando, ir erradicando influencias negativas que se han anidado en vuestro corazón. El Señor le dijo claramente a su pueblo: si ustedes no expulsan,
a esas influencias, a esos reyes que se han apoderado de ese territorio, serán como aguijones en vuestros ojos. No les permitirán ver con claridad las promesas. Será un obstáculo, un bloqueo para vuestra visión. Pero también dice que se convertirían en espinas en vuestros costados. Mantener esas influencias, malos hábitos, malas costumbres, mal carácter, al mantenerlo o al tenerlo anidado en vuestro corazón, hará que perdamos reposo, descanso, bienestar, armonía, paz, una buena relación con nuestros seres queridos. Por eso, bueno es que atendamos al consejo que el Señor envía para nuestras vidas. Ello marcará, ello hará que nuestra estancia en esta tierra sea respaldado por nuestro Dios. Su palabra es muy clara, su palabra es muy directa a nuestra vida. Lamentablemente, el ser humano le gusta padecer, le gusta experimentar, vivir, como dicen los jóvenes, vivir mis propias experiencias. Pero ¿para qué entrar a ese estado de caos, de crisis, de enfermedad, de circunstancias adversas cuando tenemos ya marcado un modelo a seguir, cuando tenemos ya un ejemplo escritural? El apóstol Pablo dijo: estas cosas se escribieron para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces, en el libro sagrado encontramos una gran cantidad de lecciones, consejos, instrucciones, para que tomemos nota de ello y no repitamos, no caigamos en las mismas costumbres o alguna mala decisión que tomaron algunos de los hombres de Dios, algunos de los siervos de Dios, y que tuvieron resultados tristes. Entonces hoy nos toca ver la manifestación número 19, el rey de Afec. Vamos a mirar qué es lo que nos enseña la Escritura, qué es lo que nos enseña el libro sagrado con respecto a esta manifestación. El rey de Afec, en su raíz es Afac, que significa la fuerza que te detiene o la fuerza que te hunde, la fuerza que te restringe, te abstiene, te priva, te frena, te enrolla, como si fuera un remolino dentro del mar. Esa fuerza que no te permite avanzar. Nos damos cuenta cómo el Señor nos muestra que en nuestro caminar, cuando tú te propones, cuando tú tomas la decisión de caminar por el sendero de la vida, la paz, la alegría y la verdad, siempre se levantarán argumentos, siempre se levantarán fuerzas malignas que quieren detenerte. Dijo el Señor: levántate, resplandece, ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha venido sobre ti. Pero también enseguida dice: densas tinieblas se levantan. También cuando el apóstol Pablo dijo: yo agradezco a Dios porque se me ha abierto una puerta muy grande, pero también se han incrementado mis enemigos. Esas son las fortalezas, son las fuerzas que quieren detener, que quieren hundir, que quieren bloquear, que quieren hacer que tú te detengas, que no avances. Vemos en un relato que marca la Escritura cuando nuestro Señor le dice a sus discípulos, eso está registrado allá en Marcos 4:35, dice que la instrucción fue: pasemos
al otro lado. Vamos a la siguiente experiencia, vamos a la siguiente región, vamos al siguiente proyecto. Podemos interpretarlo así: pasemos al otro lado. Ya es tiempo de que avancemos, es tiempo de que experimentemos nuevas cosas, hagamos nuevos proyectos. Y dice que al despedir la multitud, le llevaron con ellos en la barca. Pero dice que había otras barcas allí. Había otras barcas en ese mismo lugar. Pero la instrucción fue a sus discípulos: pasemos al otro lado. Entonces, de aquí aprendemos, amados hijos, amados pueblo de Dios, cómo en nuestra travesía por esta tierra, cuando tomamos la determinación de avanzar, de lograr un objetivo, cuando queremos llegar a cumplir una misión, dice que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Nos damos cuenta entonces que lo que nos enseña nuestro Señor con respecto a este rey Afec, registrado en Josué 12:18, esa fuerza que quiere detenerte, que quiere hundirte, se va a hacer presente toda esa turbulencia cuando tú tomas la decisión de avanzar. Cuando tú te enfocas, cuando tú decides cumplir, trabajar, desarrollar, disciplinarte, siempre van a venir ese tipo de manifestaciones que querrán detenerte, que querrán hundirte. Y ahí es donde viene el cuestionamiento interno. Bueno, si estoy tratando de avanzar, si estoy tratando, me he propuesto buscar, servir, honrar a mi Dios, ¿por qué me viene? ¿Por qué viene esta turbulencia? ¿Por qué me viene este problema? Ahí es donde muchas veces el ser humano se inquieta. Muchas veces el ser humano como que se desanima, pierde fuerza. Cuando la propia Escritura nos dice claramente que el reino de los cielos, lo dice muy claro el Señor en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo conquistan por la fuerza. Fíjese, cuando nosotros queremos lograr un objetivo, siempre se levantarán fuerzas que impedirán, argumentos que querrán detenerte para que no llegues a ese destino. Podemos ver cómo el Señor nos muestra en este relato de en dónde estaba ubicada este territorio, porque así se llamaba el territorio Afec o Afac, un territorio que se levantó, que manifiesta esa fuerza negativa. Y dice que la tribu de Aser le correspondió hacer ese trabajo de expulsar a estas influencias. Pero dice Jueces 1:31 que la tribu de Aser no expulsó a estas influencias. El versículo 32 dice: y vivió Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los expulsó. Y después vemos dos experiencias muy tristes que sucedieron en Afec.
En 1 Samuel 4:1 vemos que Israel pierde el arca del pacto frente a los filisteos. El arca fue capturada y el arca era una manifestación de la presencia de Dios en medio del campamento, en medio del pueblo. Note cómo esto nos habla de que el ser humano, la persona que no elimina de su vida estas influencias de debilidad, de miedo, de temor, de incertidumbre, que provocan voces, amenazas, malos diagnósticos, la persona comienza a perder esa fe, esa seguridad, esa confianza que ha puesto en su Creador. En primer libro de Samuel 29:1 también vemos cómo el rey Saúl pierde la vida en ese territorio Afec. La captura del arca y la pérdida de la vida de un rey. Por eso el Señor nos invita a que prestemos atención a los mensajes escritos en el libro sagrado para que no nos sorprenda, para que no nos inquietemos, para que no perdamos nuestra firmeza, nuestra confianza en el Padre maravilloso que ha prometido estar con vosotros. Vemos cómo en este relato, en donde el Señor se sube a la barca, había otras barcas. Qué importante es entonces que entendamos esto. Si la presencia de Dios va con nosotros, si la presencia de Dios está con nosotros, entonces en nuestra travesía, en nuestro caminar, en nuestro viaje hacia el objetivo marcado, su presencia nos auxiliará, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. En esa barca viajaba nuestro Señor. Había otras barcas, pero la presencia del Señor estaba en esta barca, distinguida por su presencia. Muchas veces el ser humano viaja solo, camina solo, llega a tener una confianza en su propia persona, y eso es bueno. Bueno es tener esa seguridad de lo que somos, sí, pero potenciamos esa autoridad y poder cuando Dios está con nosotros. No se te olvide, dijo el Señor, no se te olvide que yo soy el que da el poder. No vayas a creer que por tu habilidad y confianza y tu propia sabiduría logres objetivos. No, porque es Dios en nosotros quien nos ayuda a desarrollar, a trabajar, a lograr objetivos. Entonces, cuando vemos cómo en el momento en que Él da la orden, pasemos al otro lado, el viento se levanta, el fuerte oleaje se levanta. Pero llama la atención que en esa barca iba nuestro Señor. Iba en ese viaje. Y esto es lo que marca una diferencia cuando nos enfrentamos a alguna adversidad, algún diagnóstico negativo. Ninguno de nosotros está exento de vivir alguna experiencia contraria, algún diagnóstico médico negativo. No estamos exentos. Pero lo que va a marcar una diferencia en nuestra vida es la presencia divina. Por eso vemos cómo el Señor le dice a su siervo Josué: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Estoy leyendo Josué 1:9.
ni te acobardes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Está contigo donde quiera que vayas. Entonces, si vamos a desarrollar una tarea, una misión, un propósito, qué importante es revisar que en nuestra vida eliminemos todo aquello que bloquea, todo aquello que altera, todo aquello que elimina, todo aquello que no permite que la presencia de Dios esté con nosotros. Tú tienes un Padre. Ese Padre es un Padre de misericordia. Y Él te lo dice: yo estoy contigo, no temas. Manifiesta valor, manifiesta fortaleza. ¿Y cómo se logra mantenerse firme en fortaleza, con valor? Cuando no apartas de tu vida el libro de la ley, sino que de día y de noche meditas en él, y guardas y haces conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores, que no va por el camino de los pecadores, que no entra en el consejo de los perversos. Dice, sino que en la ley del Señor, en la palabra de nuestro Dios está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae, no se marchita. Y todo lo que hace prospera. Entonces, amados amigos, amados hermanos, tenemos un gran respaldo cuando encomendamos al Señor nuestros caminos. Todo lo que tú te propongas en la vida, si consideras a nuestro Padre Dios en ese viaje, en esa trayectoria, ten clara seguridad que no estamos exentos de que se levanten oleajes, fuerte viento, pero su presencia marcará la diferencia. Dice, sigo leyendo Marcos, capítulo 4, dice que nuestro Señor estaba en esa barca y se levantó esa violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Fíjese, fuerzas que quieren hundirte, fuerzas que quieren enrollarte, fuerzas que quieren detenerte, fuerzas que quieren bloquear tu conexión, tu servicio. Entonces, dice que se levantaron los discípulos, le dijeron, Maestro, vamos a perecer. Maestro, esto ya se acabó. Y levantándose, dice que reprendió al viento y le dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. El poder y la autoridad operó en la vida de nuestro Señor, que ese viento y ese mar le obedecieron. Y entonces viene una reprensión a los discípulos. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿No tenéis fe? Y la fe viene por el oír la palabra. Entonces, bueno es que nos refugiemos en el escrito está, porque nuestro Padre Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Dice que ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estos relatos escritos en el libro sagrado no son una historia para que solo admiremos lo que se vivió o lo que sucedió en el tiempo pasado. No, todo esto está escrito para que lo atraigamos a nuestro presente y echemos mano de ello. Todo esto quedó plasmado en el libro sagrado para que ahora nosotros experimentemos en medio de la turbulencia,
en medio de la adversidad, en medio del accidente, en medio de ese problema adverso, poder levantarnos, poder estar de pie y reprender a ese viento contrario, reprender a ese oleaje, a esa turbulencia que está queriendo robar nuestra paz. El Señor ha dotado de poder y autoridad a sus hijos. Ciertamente vemos cómo en las Sagradas Escrituras nos revelan las diferentes fuerzas que quieren detener, que quieren opacar, que quieren afectar nuestra vida. Aquí le muestro un listado de bloqueos, de alteraciones que quieren impedir que tú trabajes, que tú desarrolles en tu vida. Primera de Tesalonicenses 2:16. Vino un impedimento para que se hablara del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vienen esas alteraciones cuando tú quieres llevar el mensaje al necesitado, cuando tú quieres llevar el mensaje de salvación, querrán detenerte, querrán opacarte. Pero el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo en visión: no temas, habla y no calles. Hechos 18:9. Porque yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¡Qué promesa tan hermosa! Quisieron impedir, quisieron detener, quisieron amenazar, pero el Señor le dice: no temas, habla, no calles. Cuando tú te desplazas para predicar, para enseñar, para compartir, para hacer una oración, cuando visitas a algún enfermo al hospital, cuando vas y llevas un consejo a un ser querido, alguien que está pasando por una necesidad, se levantarán fuerzas malignas para detenerte, pero el Señor te dice: no calles, no te detengas, yo estoy contigo, ve con fuerza, ve con confianza. Una ocasión quisieron impedir también que el profeta Daniel tuviese esa buena disciplina de orar al Señor 3 veces al día. Inclusive hasta se firmó un edicto, se firmó y se selló esa instrucción con el anillo del rey. Pero el profeta Daniel no tuvo miedo de seguir implorando, seguir conectándose con el Dios de la gloria. 3 veces al día abría sus ventanas hacia Jerusalén y él comenzaba a orar, comenzaba a conectarse con el Dios de la gloria. La amenaza de ese imperio vino sobre Daniel y dice que fue lanzado al foso de los leones, pero vemos la gran provisión, la gran protección, el gran respaldo que Dios le da a sus siervos. En medio de ese foso de los leones vemos como un ángel le cerró la boca a los leones. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando nos enfocamos, cuando nos proponemos, cuando nos disciplinamos en desarrollar nuestro trabajo, desarrollar nuestra tarea, Dios estará con nosotros, Dios está a nuestro lado. También vendrán impedimentos como es las preocupaciones, los afanes laborales. Marta, Marta, afanada, preocupada por tantas cosas, tantos quehaceres. Tenían al Señor en su casa y ella estaba descuidando, ella estaba distraída, ella estaba enfocada en sus quehaceres. Dijo: María ha escogido la mejor parte de la instrucción. Es mejor estar atendiendo la instrucción, el consejo que habilita, que otorga a nuestra vida la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. Ello hará entonces que podamos comprender, que podamos interpretar, que podamos ver con claridad
es mejor refugiarse en el Señor, es mejor descansar, es mejor confiar, es mejor depender de esa mano que bendice y dice que sacia el deseo de sus hijos. Vemos cómo cada uno de estos ejemplos que le marco, cada vez que usted se propone a desarrollar una tarea espiritual, siempre vendrán amenazas. Un hombre de Dios llamado Nehemías quiso levantar las murallas, quiso restaurar las puertas. ¿No acaso se burlaba Sanballat y Tobías, enemigos de la restauración? Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso de los escombros podrán levantar una muralla? Son burlas, críticas que muchas veces el creyente va a tener en el desarrollo de su vida, pensando que tu vida no va a trascender, que tu vida no va a lograr objetivos, pero dice el Señor, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, Él es la roca de nuestra salvación. Su pronta ayuda y su respaldo maravilloso hará que entonces termines con que se concrete lo que tú has soñado, lo que tú anhelas en tu corazón. Una ocasión también los niños se acercaron a nuestro Señor Jesús y dice que los discípulos impedían para que recibieran una bendición. Y el Señor les tuvo que decir, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Cómo se dará cuenta? Siempre en nuestro caminar, siempre en nuestro avance, siempre vendrá algún bloqueo, alguna alteración, alguna fuerza que querrá impedir que logremos un sueño, un objetivo. Pero cuando el Señor está con nosotros, Él dará la orden, Él reprenderá, Él movilizará, Él dará órdenes inclusive a sus ángeles para que te auxilien en esta tierra. Cuando vemos entonces este mensaje que el Señor nos da, qué importante es que su presencia esté con nosotros. Su presencia no se aparte de nuestra vida. Cuando ese proyecto que el Señor les dijo, pasemos al otro lado, lo que marca la Escritura era llegar al otro lado que se llama Genezaret. La Escritura está llena de códigos, llena de enseñanza que nos ayudan a comprender en nuestra vida cotidiana qué es lo que nuestro Padre Dios quiere para nosotros que somos sus hijos. Cuando uno ve lo que significa Genezaret, en hebreo está compuesta por dos palabras, que es Gan Sarín, el jardín o vergel del príncipe. Jardín o vergel del príncipe. Cada vez que la Escritura te dice que vayas corriendo con paciencia la carrera, cada vez que la Escritura te dice que te levantes y resplandezcas porque la luz ha venido sobre tu vida, cada vez que la Escritura te dice, levántate, no temas, no desmayes, cada vez que la Escritura te marca un objetivo a desarrollar, un trabajo, un servicio, una ocupación en la obra de Dios, quiere que tú entres, que experimentes ese jardín o ese vergel del príncipe. Ese lugar en donde dice que es una región hermosa, fructífera, bien regada por pequeños y copiosos manantiales, donde crecían nogales, palmeras, olivos, higos y viñedos. Eso es una dimensión de, llamémosle así,
de lo que la tierra prometida o las promesas divinas quieren manifestarse o hacerse presente a la vida del creyente. Cuando uno le cree a la palabra, cuando uno recibe este mensaje y propones en tu corazón avanzar, propones en tu corazón ir en el sendero del justo. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Va avanzando. Por eso la Escritura te dice, no te detengas. No estés dándole vueltas y vueltas al mismo asunto. Basta ya de estar en la misma situación. No, hay que avanzar, hay que caminar. Hay que ir tras las promesas. Y cuando el Señor te permite avanzar, ve eliminando todo aquello que se antepone, todo aquello que quiere estorbarte, todo aquello que quiere bloquear tu avance. Repréndelo. Hazlo a un lado. No le des crédito a la amenaza. No le des crédito a las cosas negativas. Dale crédito a las promesas que Dios te otorga. La encomienda o el proyecto era pasemos al otro lado. ¿Qué hay al otro lado? Pues hay un jardín o un vergel para el príncipe. Hay una dimensión gloriosa cuando tú estás avanzando. Si aparecen los fuertes vientos, si aparece el terrible oleaje de un mar embravecido, sí, pero tú vas confiado porque Dios está contigo. Esa declaración que nos enseña, esa oración que nuestro Señor Jesucristo elevó al Padre cuando dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Que Padre, y nos los dijo a nosotros, si tú amas y guardas mi palabra, dice, el Padre te amará. El Padre y yo vendremos y haremos morada. De eso se trata, amados hijos de Dios. Que la presencia divina esté con nosotros, que su Espíritu Santo nos otorgue ese poder. Él lo dijo el Señor. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Entonces, ese respaldo maravilloso que el Señor le da a sus hijos hará que podamos avanzar, hará que podamos llegar a nuestro objetivo. Y uno de los objetivos mayores que estamos esperando es cuando el Señor en los cielos toque su shofar y entonces los que estamos en Cristo, los que estamos con vida, los que permanezcamos firmes de pie, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor en las nubes. Entonces, nuestro proyecto en el plano terreno es entrar a ese jardín, a ese vergel del príncipe, en el plano terreno, en donde puedas tú mirar cómo la mano de Dios te sustenta, te respalda, te abraza, te corona de favores, sacia de bien tu boca, te defiende de tus adversarios. Pero en el plano espiritual, nosotros estamos enviando un mensaje de que nuestro caminar, nuestra vida disciplinada en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su palabra, en la búsqueda de su respaldo, nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Señor. Estamos dando una información, una manifestación a las regiones celestes de que nuestra vida se está preparando constantemente para el encuentro con nuestro Señor, ya sea que Él venga en las nubes por su iglesia
o ya sea que te llame a su presencia, tú estás firme, tú estás preparado, tú estás manifestando amor, disciplina por la presencia de nuestro Dios. Ahora, cuando vemos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor abastece a sus hijos, a su pueblo, de fuerzas sobrenaturales. El Espíritu de Dios, cuando viene sobre una persona, dice que se vuelve la persona poderosa, con una gran fuerza. Así lo testificaban los filisteos cuando vieron a Sansón actuar cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre la vida del rey David, se volvió un hombre poderosísimo. Cuando el Espíritu de Dios venía, dice, se apartó de Saúl, fíjese, dice que un espíritu malo lo atormentaba. Líbrenos Dios. Entonces, si nosotros, como hijos de Dios, anhelamos agradar a nuestro Padre, entonces el Espíritu de Dios al venir hará que tú seas un hombre poderoso, con gran fuerza. Y cuando vemos en las Sagradas Escrituras cómo el Señor abastece de fuerzas sobrenaturales y usa alegorías para que entendamos y comprendamos que al estar en la tierra necesitamos estas fuerzas sobrenaturales en vuestro ser. Salmo 92:10 nos habla de las fuerzas del búfalo. Eso nos habla de avanzar e ir en contra del viento, en contra de la tormenta, en contra de la adversidad. Esa fortaleza hará que logres llegar a tu objetivo, aunque todo se levante en tu contra, tú vas en el nombre, que es sobre todo nombre. Isaías 40:31, el Señor otorga las fuerzas del águila para que puedas elevarte. La tormenta viene, los relámpagos vienen, pero tú te puedes elevar. Puedes tener una visión más clara de lo que es el cielo. No querrán echarte abajo, pero Dios está contigo. Por eso te otorga las fuerzas del águila para que te eleves, para que subas al trono de la gracia, en donde encuentres la ayuda oportuna. Proverbios 28:1. También se te otorgan las fuerzas del león, para que no te eches para atrás por nada, sino que vayas con valor, con valentía, tras tu objetivo. Proverbios 21:31. También el Señor otorga las fuerzas del caballo, para que estés preparado ante la amenaza, ante la guerra, ante la adversidad, que puedas mirar cómo el Señor abastece de esa disciplina, de ese valor, de esa confianza, para que puedas terminar tu tarea. Y Proverbios 14:4, las fuerzas del buey. Esto nos habla de la disciplina, la constancia, la perseverancia, de ser un trabajador, un servidor, un hombre, una mujer que no se cansa, como aquella mujer Ana, hija de Fanuel, a sus 83 años. Dice que después de casada, 7 años estuvo casada. Después de estar casada 7 años, ella enviudó. Y a sus 83 años no cesaba de orar en el templo. No cesaba de servirle a Dios. No cesaba de darle sus mejores fuerzas al eterno Dios. Eso me habla de una fuerza, de disciplina, que no se rinde a pesar de que los años vienen,
A pesar de que los años deterioran nuestras energías, nuestro cuerpo físico, pero los que esperan en el Señor tendrán fuerzas. Por eso vale la pena, amados amigos y hermanos, entender cómo el vivir apegado, el vivir con esa adherencia a la presencia divina. Vuelvo a repetir esto, no estamos exentos de que vengan momentos adversos. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va delante de nosotros como un gigante guerrero. Así es que vayamos con confianza, apeguémonos a Él, apeguémonos a su palabra, asiste a la reunión, congrégate, ahí donde el Señor te permite reunirte, ve con gran amor, ve con gran pasión de honrar, adorar, exaltar su dulce nombre. Cuando sea el momento de la exposición y ministración de la palabra, recíbela en tu corazón, porque ello es como una vitamina que fortalece tus huesos, entra a lo más profundo de tu ser y entonces lograrás avanzar e ir tras tu objetivo. Aunque el fuerte viento, aunque el gran oleaje se levante, tú llegarás a Genezaret, tú llegarás a ese jardín, tú llegarás a ese vergel del príncipe y disfrutarás de las promesas y bendiciones que Dios tiene preparado para ti. La Biblia está llena de promesas para los hijos de Dios. La Biblia está llena de bendiciones para los herederos, para los que hemos creído en nuestro Señor. Caminemos con esa confianza, amado pueblo de Dios, y usted mirará milagros, maravillas, sanidades, prodigios, provisión, sustento, recursos que nuestro Padre otorga a sus hijos. Entonces, no será capturada el arca, no morirá el rey en Afec, no, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Hagamos una palabra de oración y que esta palabra que el Señor ha enviado a nuestras vidas podamos comprenderla, podamos entenderla y valorar la importancia de vivir apegados a su presencia. Que esa barca, así como esa barca iba a la presencia de nuestro Señor, que así tu barca, tu casa, tu proyecto, tu sueño esté integrada a la presencia del Dios Todopoderoso. No vayas a ser de esas barcas que también estaban ahí a la orilla. No vayas a ser esas barcas que no estaba la presencia del Señor. Esas barcas se quedaron ahí sujetas a la orilla. Pero una barca que lleva la presencia de Dios siempre hará que avances, que logres, que camines, que desarrolles tareas, servicio, ocupación en la obra de Dios y llegarás a tu destino. Oramos. Padre del cielo, en esta preciosa mañana te agradecemos por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y de recibir este consejo. Muchas gracias. Ruego de manera especial la vida de tu pueblo sea guardada, auxiliada. Tu pueblo sea, Señor, librado de todo mal. Muchos de tus hijos están pasando por un momento adverso en su salud. Muchos de tus hijos tienen diagnósticos negativos en cuanto a su salud, en cuanto a su cuerpo físico, pero tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestro redentor. Tú eres la fuente de nuestra vida. Pongo en tus manos a tus hijos, ahí donde se encuentran, ahí donde ellos están, ya sea en sus casas o en los hospitales, sea tu manto de bendición cubriendo, protegiendo. Seas tú interviniendo de manera sobrenatural para que tus hijos se levanten de ese lecho de dolor. Guarda a tu pueblo que está pasando por un momento adverso en su economía, en sus finanzas. Guarda a tu pueblo, mi Dios, que está pasando por un momento adverso en su relación matrimonial. Protege, seas tú abriendo los ojos y el entendimiento de tus hijos para que ellos puedan, Señor, ser librados de esa dimensión, divorcio o separación. Guarda a tus hijos, guarda a tus siervos, guarda a tus siervas que te sirven en los diferentes ministerios. Sea tu hermosa gracia sobre cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, y por el poder del Espíritu Santo, que sean los cielos abiertos y la lluvia de bendición descendiendo sobre cada uno de tus hijos. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan ustedes confianza en nuestro Padre que está en los cielos, ya que Él te ama mucho. Él ama a sus hijos. Él los corona de favores. Camine con esa convicción de que nada te faltará y el Señor es tu luz y tu salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo programa.